camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa Camina y Ven. El programa de hoy va a tener un contenido muy edificante para tu vida, así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante. En la primera parte del programa, en profundidad, nos acompañará el pastor Alejandro Montañez. Vamos a empezar a estudiar un tema sumamente importante para el cristiano y es la diferencia del Hades y el Seol. ¿Ok? Vamos a ver qué son estos dos lugares que la Biblia nos enseña, quién hay ahí y si siguen en vigencia hoy en día. ¿Ok? Después, en la segunda parte del programa, Camino a la Verdad, vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a contar con la presencia de Lucía Aldana, una hermana cristiana en la fe, pero además presentadora de televisión, periodista colombiana. Vamos a comenzar a ver un poquito su testimonio en el Señor, así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante. Pero antes, sumamente importante, es que dispongas tu corazón, que dispongas tu mente y tu espíritu. ¿Para qué? Para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que, juntamente con nuestro hermano Gerson Montoya, entramos en un momento muy especial y es en la adoración a nuestro Dios. Así que, comenzamos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, Jesús.
Jesús. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa Camina y Ven. En la sección en profundidad damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano, el pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Pastor Jonathan. Hoy aquí desde Colombia seguimos en nuestra labor, ¿no? De dar a conocer la palabra de Dios a toda criatura, a cada ser humano, para que tenga la posibilidad y la probabilidad de llegar a ser salvo, de poder heredar verdaderamente lo que es la vida. Así Lo que es. estamos viviendo es algo pasajero. Acuérdense que este es un tabernáculo que se va envejeciendo y, y supuestamente la gente dice, bueno, llega al final, llega la muerte y listo, todo terminó. Pero no es así, es verdaderamente cuando comienza la vida y la vida eterna. Así es. Es Es lo que nos da a entender la Escritura. Totalmente. Es importante que prediquemos y que enseñemos estas cosas, ¿no? Porque muchas veces no se predica realmente lo que hay después de que uno cierre los ojos en este mundo, ¿no? Como decía el pastor Alejandro, hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, ya se acabó la vida aquí, se acabó, ya después no me voy a enterar de nada. Y desgraciadamente o favorablemente, para los que creen, han creído y creemos en el Señor Jesucristo, es cuando comenzamos a vivir, ¿no? Y es que hoy en día son muchos las personas, incluso cristianos, ¿no? Que, por ejemplo, para ir entrando en materia, se les habla de dos términos que la Biblia menciona mucho, que es el Hades y el Seol, ¿no? Y cuando se habla a cristianos de estos términos, comienzan las dudas, comienza a pensar si realmente estos lugares son el mismo sitio, si son lugares diferentes, si están activos hoy en día, ¿no? Entonces es muy importante que respondamos estas preguntas. ¿Para qué? Para no tener una visión errada del significado o de la enseñanza que el Señor nos quiere hacer a través de su palabra, ¿no? Y es que, como decía el pastor Alejandro, el hablar acerca de la muerte es de suma importancia para poder entender el destino final del ser humano y la vida que después comienza cuando ya partamos de este mundo, ¿no? Hay que romper estigmas y barreras de gente que dice, ya me muero, ya se acabó todo. No, permíteme no, decirte que no y vamos a ver por qué, ¿no? Sin un entendimiento correcto de las enseñanzas podemos cometer errores gravísimos que nos lleven a la condenación. Y en este estudio, que nos va a llevar varios programas, vamos a tratar especialmente esta enseñanza bíblica acerca de lo que es el Seol, de lo que es el Hades, quiénes están en estos lugares, quiénes han estado, quiénes estarán, ¿no? ¿Quién juzgará a las personas que están en estos sitios y otras muchas cuestiones? Así que para entrar en materia, Pastor Alejandro, nos gustaría que nos explicaras, que aprendiéramos el significado, ¿no? ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? Bueno, lo primero que todo, Jonathan, es la gente está inquieta. Está inquieta porque al preguntar qué significan estos lugares, qué pasa allí, es porque hay algo en su alma, en su ser, que los está moviendo y los está inquietando. Verdaderamente, ¿qué va a pasar después de que partamos de este planeta? Y eso es interesante porque tanto creyentes como no creyentes están allí con la duda, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué lugar me va a tocar? ¿Qué coronas me voy a tener? ¿Sí? Y vaya sorpresa que nos daremos cuando lleguemos a este lugar, porque probablemente muchos estarán en el lugar de tormento
y otros estarán en el seno de Abraham. Y es allí que verdaderamente nos llevaremos sorpresas por testimonios de personas que ya unas fallecieron clínicamente, volvieron a la vida, dieron testimonios de estos lugares y vamos a estar comparando, ¿no?, estos testimonios con lo que dice la Escritura, donde se verifica y se valida que lo que está escrito es verdad. ¿Sí? Totalmente. Entonces, las palabras que te escribieron a ti era el Seol y el Hades, que qué significado tienen, qué son estos lugares. Seol es una palabra hebrea que significa los que desciendan a la morada de los muertos, o sea, los que son sepultados. Y el Hades es una palabra griega que significa donde se entierran los muertos. Entonces podemos concluir que ambas palabras, una en hebreo, que es Seol, y la otra en griego, que es Hades, significan lo mismo. ¿Sí? Así es. El Hades en la mitología griega, como la palabra de Dios fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, unos pasajes en arameo, y el Nuevo Testamento fue en griego. Entonces, por eso surge la palabra Hades en el Nuevo Testamento, y es de la mitología griega, que significa el dios del inframundo, donde los muertos van tras dejar este mundo. O sea que mira que tiene el mismo contexto, ¿no? Y también son estas personas que descienden a este lugar del inframundo, donde van los muertos, y así como todas las cosas del mismo, o sea, abandonan todo. No, nadie puede llevar nada. Así como Dios lo trajo a la vida, así mismo regresará a estos lugares. ¿Sí? Y la palabra Seol la encontramos en el Antiguo Testamento y la palabra Hades en el Nuevo Testamento. Entonces, leamos unas citas, tanto del Antiguo Testamento como otras del Nuevo Testamento, donde estas palabras salen a relucir. Salmo 16, 7 al 10 de la Reina Valera del 60. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es un salmo del rey David. ¿Sí? Y ahora veamos Lucas 16, 22 al 26. Dice que en el anterior, en el salmo, dice, no dejarás que mi alma, ¿qué? ¿Se quede en dónde? En el Seol. Ahora Lucas 16, 22, 26, que algunos dicen que es una parábola, otros dicen que no, pero bueno, es la del rico y el pobre y Lázaro. No Lázaro el que resucitó, ¿no? El hermano de María y Marta, para que la gente pues entienda que no es el mismo. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Te acuerdas que tú me has dicho en otra charla? Dice que cuando una persona moría y era creyente, venían los ángeles y los llevaban. Y dice que murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí? Que decíamos que ahí ya no vienen los ángeles de Dios, sino los ángeles caídos para llevárselos ¿a dónde? Al Seol. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que vamos viendo cositas de las que suceden allí en este lugar, en el Seol o el Hades. Pero Abraham
le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, vamos viendo que se están viendo dos lugares en un mismo sitio. Uno donde son consolados y el otro donde son, ¿qué? Atormentados. Además, versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no hay ningún traslado, ¿no? Como algunos dicen, vamos a hacer unos rezos, unas oraciones para que el alma de esa persona pase de este lugar y pase al otro. Y eso es falso. Aquí nos lo está mostrando la Escritura, que nadie puede pasar de un lado al otro. Entonces, leyendo estos pasajes, podemos encontrar varias cositas. La primera, que el Hades o el Seol está compuesta por dos áreas o dos lugares, ¿sí? Porque nos habla del seno de Abraham, ¿sí? Donde los justos son, ¿qué? Consolados, ¿sí? Y el otro lugar es un lugar de tormento, donde están, ¿quién? Los impíos y los que vivieron su vida apartados totalmente de Dios. Estamos viendo que hay dos lugares. También podemos apreciar en esta escritura que se conserva la conciencia y la memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rico tuvo conciencia de que estaba en un lugar siendo atormentado. ¿Sí? Tuvo memoria de quién era el padre Abraham y de quién era Lázaro. Lo que sí no dice es que Lázaro, que está en el lugar de consolación, reconoció al rico en el lado del tormento. Eso sí no lo dice. ¿Sí? Entonces, porque todo esto lo vamos a ir aclarando, porque también hay preguntas de si vamos a reconocer a nuestros parientes, que si los que están en un lado o en el otro. Entonces, vamos viendo cositas, ¿no? Unos sí reconocen a los que están en el lugar de consolación, ¿sí? Pero los que están en el lugar de consolación, este pasaje no nos dice nada de que se puedan ver de los que están en el lugar de tormento, porque entonces, ¿qué paz tendría uno? Claro, eso es igual que muchas veces, Alejandro, que cuando muere alguien cuando fallece alguien y fallecen fuera del camino del Señor, ¿no? O sea, que quizás están en el catolicismo, mayormente en el catolicismo, ¿no? Pues no sé si has escuchado muchas veces que dicen, bueno, partió papá, por poner un ejemplo más conciso, pero seguro que allá donde esté nos está viendo y está cuidando de nosotros. ¿No? Y lo más curioso es que tú ves en los carteles cuando las exequias de alguna persona, descansó en paz. Ojo, porque no todos van a descansar, y mucho menos tener paz. ¿Sí? Dice que la gran mayoría va al lugar de tormento. ¿Sí? Y en ninguna paz ni en ningún descanso. Van a ser atormentados, pues figurativamente, día y noche, ¿no? Pues por el contexto que nosotros tenemos acá sobre la tierra. Porque al fin y al cabo, en el lugar de tormento es un lugar de oscuridad. ¿Y oscuridad qué? Eterna. Mientras que los otros están en una luz también eterna. ¿Sí? Así es. Entonces, el hombre rico sabía por qué estaba allí. Porque tuvo muchas bendiciones, pero siempre negó la ayuda al prójimo, ¿sí? Siempre se olvidaba de Dios, ¿sí? Porque Dios es el que nos bendice, ¿no? Pero él no. Y al fin y al cabo, pues, reconoció a Lázaro y reconoció a Abraham. O sea, el alma tiene conciencia y tiene memoria, estando ya fuera de este cuerpo, en este lugar. ¿En dónde? En el Seol o el Hades. También, ¿qué podemos apreciar? Que en cada lugar, cada individuo es consolado o es atormentado, ¿sí? ¿Y cuál es este tormento? ¿Es algo físico? Es como si lo estuvieran cortando,
dando látigos, ¿sí? Azotes, Sí. como lo hacían en el pueblo de Israel. Dice, no, no, porque acuérdense que el cuerpo fallece, o sea, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, porque fuimos creados del polvo de la tierra. Entonces, el cuerpo vuelve a la tierra, lo que sí permanece es el alma, ¿sí? Y también hay una controversia grande con respecto al espíritu, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos lo dio ¿quién? Dios, para poder tener comunión con él, ¿sí? Entonces el espíritu vuelve a Dios, Vuelve a Dios. ¿sí? El alma es la que queda allí en el Salva o Seol, condenada. en el Seol o el Hades, en el lugar de tormento o en el seno de Abraham, ¿sí? Y el cuerpo se queda acá. Entonces podríamos hablar del tormento como la depresión, como la ansiedad, ¿sí? Todo lo que de pronto aquí son catalogados en la tierra como cosas psicológicas, ¿no? Y por testimonios de personas que pues murieron clínicamente, resucitaron, pudieron experimentar que unos iban como para el seno de Abraham y otros iban para el lugar de tormento y pudieron ver, ¿sí? Y ver lugares que si yo en la vida tuve problemas con el alcohol, fui un alcohólico, allá es eternamente estar bebiendo, ¿sí? O sea, al menos aquí dicen, bueno, yo tomé 1, 2, 3 días, 5 días y pasa la resaca o el guayabo y siguen, ¿no? Pero allá no le va a dar resaca ni guayabo porque es ya queriendo usted parar de tomar, siga. O de Yo también, consumir. yo también he leído todo lo contrario, Alejandro. Fíjate, es lo que te digo, ¿no? Que ese malestar, no sé si se le puede llamar malestar, ese sentimiento, aquí en España se le llama mono, ¿no? Esa adicción, que se tiene de personas que están con una adicción al Ajá. alcohol o a la droga, entonces es ese sentimiento o esa necesidad, y digo necesidad entre comillas, ¿no? Que el cuerpo empieza a producir esa ansiedad, perdón, que no me salía la palabra, es esa ansiedad por querer y no poder consumirlo. Creo, yo lo que he leído es que esa ansiedad se multiplicará por mucho, ¿no? De querer, y ese es el castigo, ¿no? También por esa parte también puede venir, ¿no? Sí, hay lugares, según los testimonios de estas personas, o a otros llevados en visión, ¿sí? Pudieron observar qué era lo que sucedía allí. Y hay lugares, ¿sí? En el lugar de tormento hay como secciones, ¿sí? Para cada alma que fue dominada por un espíritu caído, un ángel caído, un demonio, que lo llevó siempre que aquí en la tierra se dejara dominar y llevar por estas circunstancias. También nos hablaban estos que dan estos testimonios que hay un lugar de donde están los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores, ¿sí? Porque fueron falsos porque ellos predicaban para sacarle el dinero a las personas, ¿no? Y bien lo dice, creo que es Mateo 7, 20, 21, que cuando llegan allá y se presentan delante del Señor, en tu nombre, Señor, predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos. Demonios, sí. Sí, echamos fuera demonios. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Entonces, es una palabra dura, pero tiene que ser hablada, tiene que ser expresada y decirle que también en ese lugar de tormento hay un lugar especial para todos aquellos que falsearon la doctrina, la torcieron para sus propios beneficios. Puede que aquí en la tierra estén pasándola bien, ¿sí? Sin ninguna necesidad, disfrutando con sus aviones privados, sus yates, sus casaquintas de lujo, ¿sí? Todas sus propiedades. Pero acuérdense que de eso nada se podrá llevar. Mas sí, el alma va a quedar condenada como la del rico. Por eso dice el Señor, acuérdate que
tú que tuviste tus bienes, ¿no? Mientras que Lázaro tuvo sus males, tú tuviste tus bienes, pero ¿qué? Ahora tú estás en ese lugar, ¿sí? No solo, o sea, no es el hecho de que por ser rico, sino porque no supo administrar lo que Dios le había dado para ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Sí. Entonces, dicen que hay unos lugares tremendos allá y creo que ese es el que está más lleno. Desgraciadamente es así. Sí. Y la palabra lo dice, ¿no? Espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición. La misma palabra nos lo dice, ¿no? Y solamente uno tiene que salir a la calle y ver la gente, los comportamientos, las actitudes, las decisiones que se toman, o ver las noticias. Y uno puede simplemente con ese pequeño impasse de tiempo, puede ver realmente de dónde está yendo más gente. Sí, la misma palabra lo dice, en los postreros días la maldad se multiplicará. Exactamente. ¿Por qué? Porque la humanidad, la gente empieza a desechar cada día más a Dios, a dejarlo de lado, para vivir la vida como caiga, ¿no? Uh-huh. Y sin importar a quién se lleva por delante. Entonces, veamos todas estas cuestiones que están pasando, pero volvamos al tema. Uh-huh. Entonces, también podemos apreciar en esta escritura que leímos que una gran cima separa los dos lugares. El Señor, el Padre, que es un símbolo del Señor, dice que, ojo, hay dos lugares, están separados por un gran abismo, por una cima, por una grieta profunda que no puede ser atravesada por ninguna persona, ni puede ser trasladado el uno a un lugar y el otro a otro lugar. Entonces, concluyendo de Seol y Hades, es un lugar donde van todos los muertos, pero que hay dos lugares en ese Seol y en ese Hades. Un lugar donde están las almas en tormento y otro donde están siendo consoladas por el Señor. Entonces, para ir aclarando, también podemos apreciar que aparecen otras palabras como la palabra hebrea Abadón, ¿sí? Juntamente con el Hades, y en griego la palabra Apolión, ¿sí? Entonces, en hebreo, en el Antiguo Testamento está Abadón y en el Nuevo Testamento está Apolión, que significa el ángel del abismo o el destructor o ángel de la muerte, ¿sí? Mire que yo tuve una experiencia, pues una o varias experiencias con personas que de un momento a otro reposó sobre ellos el Apolión, o sea, el ángel de la muerte. Y es tremendo, es tremendo. A mí se me fueron las fuerzas del cuerpo, yo quedé totalmente, me dio como dicen, la pálida, ¿no? Allá como le llaman en España. Sí, debilidad. Me cogió y iba a orar por esa persona y no podía. Porque ese ángel de la muerte está diciendo, este es mío, me lo llevo. Y uno a veces queda tremendo, es muy fuerte la sensación del espíritu de muerte cuando tienes este don de percibir, este discernimiento en los espíritus, es tremenda, es muy fuerte. Y es cuando dice, Dios mío, ¿para dónde se llevan a este o a esta persona? ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, en Proverbios 27:20, la Reina Valera del 60, dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, o sea, siempre están, trayendo almas para este lugar. Así los ojos del hombre nunca estarán satisfechos. Entonces, está haciendo como una comparación, porque los ojos de nosotros son los que nos llevan hacia el pecado, ¿no? Son los ojos los que nos muestran la envidia, la codicia, la avaricia, ¿sí? El adulterio, todo esto. Entonces, nunca el hombre natural está saciado o está satisfecho. Pero asimismo, esas personas van ¿hacia dónde? Llevadas por el Abadón, ¿hacia dónde? Hacia el Seol o el Hades, ¿no? Mira lo que dice Apocalipsis 6, del 7 al 8, de la Reina Valera del 60.
Cuando abrió el cuarto sello, ya estamos hablando de los 7 sellos, oí la voz del cuarto ser viviente. ¿Quién? El apóstol Juan, que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. La palabra en griego ahí, en donde dice muerte, es Apolión. Entonces ahí figura la palabra. Y el Hades, que es la palabra griega, que significa igual que Seol, le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces vemos tanto en el Nuevo Testamento la palabra Abadón, como en el Nuevo Testamento la palabra Apolión, que significan lo mismo, el ángel destructor, el ángel de la muerte. Y ahí esas dos citas nos están diciendo, sí, representan lo mismo. Pero como para que no quede ninguna duda, Apocalipsis 9:11 de la Reina Valera del 60 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. O sea, ahí tenemos el significado también de estas dos palabras y que son, primero, Seol, Hades, son un lugar donde hay tormento y donde están en el seno de Abraham siendo consolados. Y la palabra Abadón, que significa ángel de la muerte o destructor, que en griego es Apolión, ¿sí? Que significan también lo mismo, pero este es un personaje, no es un lugar, es un ¿qué? Personaje, que es el ángel de la muerte, ¿sí? De la destrucción. Entonces, tomando nosotros conciencia de lo que somos en este mundo, debemos entender que mientras nosotros estamos en este cuerpo, permanecemos en este mundo, en este planeta. Pero los que parten de este mundo, o sea, dejan este cuerpo, que van al lugar de tormento o al seno de Abraham, ¿sí? Tenemos que nosotros tener muy en cuenta de que nunca más volveremos a saber nada de lo que pasa debajo de este cielo. Tendremos conciencia, unos cuando están en el lugar de tormento, como le pasó al rico, que reconoció al padre Abraham, que reconoció a Lázaro. Sí. Pero de lo que pasa aquí en la tierra, no. Por eso también con estas citas que vamos a dar, vamos a derribar aquello que dice, no es que mi madrecita o mi padrecito que está en el cielo es el que me ayuda, el que él está pendiente, ¿sí? ¿Sí? No, eso es falso. Hay ángeles que Dios manda, que son ángeles protectores, ¿no? Para que nos guarden. Eso es una cosa muy diferente. Pero los que se fueron, se fueron. Sí, ya, eso no hay. ¿Sí? Solamente pues aquellos que probablemente, y hasta hay películas de personas que murieron clínicamente, pero a la media hora o a los 50 minutos volvieron a la vida. ¿Sí? Y esos son los testimonios que ellos nos dan de que existen lugares, ¿sí? Así es. Tal vez ellos no lo comprendan porque no han estudiado a profundidad la palabra, pero cuando ellos la estudien, se van a dar cuenta de lo que ellos vivieron en ese momento. ¿Sí? Entonces vamos a leer Job 7, del 7 al 10. ¿Sí? Job nos está describiendo qué es la vida. Dice, acuérdate que mi vida es un soplo, ¿sí? El neumas, el espíritu, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que, o así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O sea que el que parte, el que su cuerpo deja aquí ya en la tierra para ir al Seol o al lugar de qué?
de tormento al seno de Abraham, no volverá más. Ya se fue, no se acordará más de lo que fue su vida aquí. Ujú. Por eso el padre Abraham le recordó, tú tuviste tus bienes y el otro tuvo sus males, se lo recordó. ¿Sí? Dice ahora Eclesiastés 9:4 al 6 de la Reina Valera del 60. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Hay esperanza de qué? De que cambie, ¿no? Porque mejor es perro vivo que león muerto. Este versículo se lo regalé a mi hijo porque le decía, tranquilo que si lo llegan a coger y le roban el celular, no se convierta en un león, porque terminará ¿qué? Muerto. Ujú. Entonces, ¿qué más vale? ¿Un perro vivo o un león muerto? Exactamente. ¿Cierto? Entonces, dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Y eso es algo muy cierto. ¿Sí? Ujú. Muchas veces tenemos que despedir a muchos seres queridos y otras veces nos tendrán que despedir a nosotros, A nosotros, otros seres exacto. queridos. O sea, uno nunca sabe. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron. Ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, ahí nos está diciendo que no podemos, ¿qué? Saber qué es lo que pasa aquí en la tierra, debajo de este cielo, de este sol. ¿Sí? Y segunda de Samuel 12, 19, 23, cuando es el rey David que está ayunando, orando, quebrantando su sed, porque Dios le había dicho que su hijo, que había tenido en adulterio, Ujú. ¿sí? Con Betsabé, iba a morir. Versículo 19, para ponerlo en contexto. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Responde David. Ayuné y lloré, respondió David. Mientras el niño vivía porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, aquí viene la clave, pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Sí ves? Ujú. El que se fue, no puede regresar más. ¿Sí? Y más bien dice, yo algún día iré a donde Iré. está él. ¿Sí? Entonces, para que nos demos cuenta de que la muerte de este cuerpo, ¿sí? No quiere decir que ya todo terminó, sino que es cuando verdaderamente empieza la eternidad. ¿La eternidad de qué? Del alma. Ujú. ¿Mm? Porque el cuerpo se queda aquí en la tierra, ¿sí? Pero el alma sigue siendo ¿qué? Consciente, Ujú. allá en ese lugar. ¿En el dónde? En el Hades o el Las o el Seol. Seol. Ujú. ¿Y en qué lugar? Pues depende cómo vivió. En este caso, este niño es un bebé, pues que pecado, tiene una naturaleza pecaminosa heredada de sus padres, Sí, pero tenía conciencia de del que era pecado. pecar. No. Entonces vuelve al lugar donde va a ser ¿qué? Consolado, Ujú. ¿sí? También, por ejemplo, las personas que han abortado, ¿sí? Si esa persona con el tiempo se arrepiente, recibe el Señor, algún día llegará ya al seno de Abraham y se encontrará con ese bebé que fue abortado. Ujú. ¿Cómo será el encuentro? Ni me lo imagino.
Porque ¿cómo podría uno echarse culpas, ¿sí? Estando en el lugar de consolación, Ujú. donde va a haber paz, donde va a haber tranquilidad, donde va a haber un verdadero amor. Entonces, yo creo que por eso cuando uno se arrepiente, pues es cuando Dios limpia ese pecado en el alma de estas personas, ¿cierto? Ujú. Así es. Esto no quiere decir que estamos aprobando el aborto, ¿no? No, no, La no, vida no. la vida la da Dios y Dios mismo La que se encarga, se la lleva, se sí. encarga de quitar. Otra cosa es que uno acelere el proceso y quiera evitar Ujú. el nacimiento de esa criatura, ¿no? Así es. Listo, entonces con esto damos por finalizado esta primera parte. Entonces, para hacer un breve resumen de lo más importante sobre lo que nos preguntaban. El Seol y el Hades es el mismo lugar, ¿vale? Son palabras simplemente Seol del antiguo hebreo, Hades del griego, ¿vale? Pero es el mismo lugar. Eso para que lo tengamos en cuenta y cuando leamos la Biblia sabemos que cuando se están refiriendo al Seol o se están refiriendo al Hades, se están refiriendo al mismo sitio. Ahora, este sitio, el Hades o el Seol, que como decimos es el mismo, tiene dos compartimentos diferentes, por llamarlo de alguna manera y para que nos entendamos. Uno de ellos para los justos, ¿vale? Llamado seno de Abraham, y otro para los injustos, para los impíos, para los pecadores. ¿Vale? Hasta aquí creo que queda un poco claro, aparte de todo lo que nos está enseñando el pastor Alejandro, es decir, uno no puede pasar de un lado al otro, los que parten de este mundo no vuelven a él, no tienen conciencia de lo que sucede aquí en este mundo, ¿ok? Es como una nueva vida, por llamarlo de alguna manera, y ellos viven para salvación o para condenación, viven allá. Ahora, tú que nos estás viendo estarás diciendo, pero ¿qué pasa con el paraíso? Porque cuando Cristo muere en la cruz le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y vosotros estáis hablando solamente del seno de Abraham o del lugar de condenación. ¿Quieres saber el paraíso? En el siguiente programa, porque hoy ya nos quedamos sin tiempo. No, en el siguiente programa, Pastor Jonathan, vamos a hablar de quiénes están en estos lugares Así y es. quiénes están mereciendo, ¿sí? Ir a estos lugares, ¿sí? Así es. O sea, al lugar de tormento o al seno de Abraham. Pero lo más importante es recalcar a las personas, a las almas que están haciendo puntos para irse al lugar de tormento y no para irse al seno de Abraham. Y la Biblia nos muestra diferentes grupos que se están yendo por ese camino ancho, ¿sí? Que lo lleva ¿a qué? A la muerte y al tormento eterno. Así es. Vamos a ver todo esto, vamos a ver quién hay, quién no hay, si está en vigor, si no está en vigor, y vamos a hablar del paraíso. Vamos a ver entonces si el paraíso, ¿qué pasa? ¿Es otro tercer lugar? ¿Qué es el paraíso? Vamos a ver todo eso y vamos a ver quién hay, quién no hay, pero en el siguiente programa porque ya nos quedamos sin tiempo. Así que agradeceros enormemente que nos hayáis acompañado hoy, un día más en la sección en profundidad con el pastor Alejandro Montañez. Vamos a continuar con el programa, pero antes despedimos al pastor, invitándole, por favor, a la semana que viene, que nos quedan muchas cosas por aprender, pastor Alejandro. Bueno, muchas gracias, pastor Jonathan. Pues aquí con la voluntad de Dios y con su favor estaremos ayudando a responder estas preguntas, estas inquietudes de las personas que te escriben y poder en el espíritu y con el apoyo de las escrituras dar la mejor respuesta. Amén, así es. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por el amor hacia las almas y a todos vosotros nos vayáis, continuamos y nos vemos la semana que viene, Dios mediante, con el pastor Alejandro. Bueno, un fuerte abrazo y bendiciones. Chao, chao.
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo vive en Madrid y a vuestra sección Camino a la Verdad. Para mí es un placer, un honor y una bendición poder compartir hoy este espacio con una amiga, con una hermana en la fe. Hoy cogemos nuevamente este avión virtual y nos vamos hasta la ciudad de Bogotá para recibir a nuestra amiga y hermana Lucía Aldana. Lucía, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo estás? Jonathan, muy contenta, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá contigo y con todas las personas, por supuesto, que nos están acompañando. Muchísimas gracias a ti por guardar y por permitir que este tiempo podamos conversar ampliamente sobre muchos temas, pero para aquella persona que no conoce a Lucía Aldana, permíteme presentártela un poquito. Mira, Lucía Aldana es una periodista colombiana, modelo, presentadora de televisión y además fue Miss Colombia en el año 2012. Actualmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector audiovisual, en los sectores también de los eventos. Felizmente casada con un maravilloso actor, maravilloso esposo y gran hijo del Señor, el actor colombiano Pedro Pallares. Actualmente, lo mejor de todo es que Lucía Aldana es una hija de Dios que predica la palabra allá donde ella se mueve, allá donde ella va, juntamente con su esposo. En redes sociales, en Instagram, donde la podéis seguir también, que actualmente tiene más de 135.000 seguidores. Ahí es donde Lucía se mueve predicando la palabra del Señor. Nuevamente, Lucía, gracias por acompañarnos en este humilde canal y en este maravilloso espacio. No, qué linda presentación, muchísimas gracias. Primeramente, pues la gloria a Dios, quien ha hecho lo que hoy en día soy, y es simplemente por su gracia. Como tú dijiste, sí, ese es el primer rasgo que me identifica, hija de Dios, por sobre todo, por sobre cualquier título, sobre cualquier cartón o profesión. Soy hija de Dios y estoy muy, muy agradecida con el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Sí, soy comunicadora social. Yo no nací en Bogotá, yo nací en la ciudad de Cali. No sé si de pronto han escuchado algunos sobre la ciudad de Cali. Cali es le dicen la sucursal del cielo en Colombia. Es donde más se baila y se escucha salsa. Entonces, de allá soy. Eso más o menos queda en el suroccidente del país, de Colombia. Tengo 29 años y este agosto cumplo 7 años de matrimonio con mi maravilloso esposo Pedro Pallares. Ya tú lo dijiste todo, es un placer estar acá. Muchísimas gracias. Qué bendición, Lucía. Vamos a iniciar y como siempre decimos, ¿no? Yo siempre muestro que la palabra y el Señor nos muestra que Él nos sacó de un lago cenagoso, ¿no? Dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que éramos merecedores de la muerte, pero resulta que un día, a cada uno en un momento diferente, el Señor llama a nuestra puerta, extiende su brazo y nos saca de ese pozo de inmundicia, ¿no? Entonces yo quiero saber, vamos a compartir un poquito con todas las personas que nos están viendo, Lucía, queremos saber un poquito tu testimonio, cómo conoces al Señor, de dónde te saca el Señor un día. Wow, bueno, así como tú lo dices, me sacó del lodo cenagoso. Yo desde muy pequeña creo que la muerte hoy en día está persiguiendo a todas las personas, a los jóvenes, a los niños, pero a mí la muerte se me presentó desde muy, muy niña. Yo desde los 5 años empiezo a tener unas pesadillas terribles y desde ahí mi vida empieza a ser un poco compleja en cuanto a mi expresión de ser, a mi expresión emocional. Yo empiezo a ser una mujer muy retraída, una niña con muchos complejos, con muchas inseguridades, con daños, con fracturas en el corazón, con rotos. Empiezo a ser una mujer que empieza a sufrir de mucho pánico, de miedo, de temor. Y bueno, todo esto se le suman las malas decisiones también que uno empieza a tomar pues a medida que va pasando el tiempo, y también las cosas que otras personas pues nos hacen, como el abuso, viví abuso físico, abuso emocional, diferentes tipos de abusos en mi vida.
a los 9 años, mi mamá le diagnostican cáncer en un seno, y mi mamá en ese entonces, pues no existía lo que hoy existe en cuanto a la medicina y a la ciencia de detectar a tiempo los tumores y hacerle un tratamiento. Cuando a mi mamá le diagnostican cáncer, ella ya estaba muy avanzada, realmente ya llevaba mucho, y lo que a ella le dijeron, no, es que le queda muy poco tiempo de vida. Bendito sea Dios que usó eso, porque así como le dijeron a Jesús, este hombre, ¿por qué está ciego? Fue porque sus padres pecaron, o por un pecado, y dijo, no, eso es para la gloria de Dios. Esta enfermedad también fue para la gloria de Dios. De esta forma fue que nosotros conocimos de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa. Desde ahí empezaron a llegar muchos a los pies de Cristo, entre ellas mi mamá. Mi mamá fue maravillosamente sana. Ella recibió un milagro de sanidad espectacular porque era contra todo pronóstico. Mi mamá, o sea, nosotros teníamos todos los exámenes, mi mamá ya llevaba varias cirugías, y en su última cirugía, donde decidieron extirparle un seno, cuando la abren no encuentran absolutamente nada y dicen que es un error médico, pero pues no era un error médico, obviamente era nuestro Dios maravilloso que hace posible lo imposible. Desde ahí nosotros empezamos a conocer del Señor, pero digamos que ahí ya el Señor ya me estaba empezando a llamar con sus cuerdas de amor. Sin embargo, pues la rebeldía, el mundo, las cosas pues que te contaba que había vivido y de las cuales también había tomado decisiones pues no tan buenas, yo pues decido pues irme completamente al mundo a los 15 años, decido apartarme de la iglesia de donde yo empecé a crecer, porque yo empecé muy jovencita la universidad. Entonces yo sentí que yo pues tocaba la universidad, y esto para mí era maravilloso, era un cuento completamente diferente, y me aparté y hasta decidí no creer en Dios porque empecé a vivir cosas que yo nunca había vivido y dolores que no había sentido en mi corazón. Entonces yo decía, pues ¿dónde está Dios? El Dios que mismo que le hizo el milagro a mi mamá pues no existe. Esto también parte de una inmadurez espiritual, por supuesto. Yo nunca me preocupé por tener un discipulado, yo nunca me preocupé por generar raíces en mi iglesia, ¿no? Yo simplemente era, como llamamos aquí en Colombia, una calientabancas, que uno se sienta y ya recibe los domingos y ya. Por supuesto, todo esto empezó a hacerse más y más fuerte en mi vida. Yo empecé a sufrir de problemas alimentarios, de anorexia, de bulimia, también sufrí depresión, era medicada, y yo llegué a un momento de mi vida, más o menos a los 17, 18 años, donde yo ya no quería seguir viviendo. Sentía que ese espíritu de muerte ya definitivamente estaba controlando completamente todo mi ser. Ahí empiezan, por supuesto, los pensamientos de no querer seguir viviendo, de cuál es el propósito de todo esto. Y como a los 19 años empiezo a decir, no puedo más, no quiero más esto, necesito ayuda. Mi hermano, quien ya hacía parte de la iglesia, él me sedujo un poco y me volvió a llevar a la iglesia. Y desde ahí empezó un nuevo despertar, por así decirlo, más no fue el completo, no fue el verdadero encuentro con Jesús, porque yo pues no había decidido tener ese encuentro. Jesús sí ya me estaba llamando, Dios me estaba hablando, Dios quería que yo me acercara a Él y Él estaba ahí, pero yo no quería, yo no había tomado la decisión. Entonces yo empiezo nuevamente como a hacer mis pinitos, con el Señor, empezar a orar nuevamente, a leer la palabra, y desde ahí empiezan a surgir muchas oportunidades y empieza el tema de ser señorita Colombia, pues en mi país. Entonces primero tenía que ser señorita Miss de mi ciudad,
luego de mi región, de mi departamento, para poder concursar a nivel nacional. Yo creo que eso a mí me distrajo un poco nuevamente al camino que yo estaba siguiendo hacia Dios, pero nuestro Dios es tan maravilloso que Él va a hacer hasta lo imposible cuando su oveja se le sale del redil. Él va a hacer hasta lo imposible por ir por ella, por rescatarla. Y Él también permitió que yo viviera el tema de Señorita Colombia y me volviera a estrellar. Porque cuando yo llegué a ser Señorita Colombia, yo sentí que eso era lo que le hacía falta a mi vida. De pronto reconocimiento, fama, dinero, o el simple hecho de que me aplaudieran y dijeran, ay, es que ella es la más bella, ella es la más bonita. Yo estaba queriendo llenar vacíos, o sea, esos vacíos que yo tenía en mi interior con cosas del mundo, con cosas pasajeras, con cosas banales, y no con la verdadera fuente que es Jesús, ¿no? Pero como te digo, el Señor también permitió que yo pudiera estar ahí, que yo fuera Señorita Colombia, porque todo tiene un propósito, todo lo que nosotros vivimos tiene un propósito en nuestras vidas. Y yo cuando ya quedé Señorita Colombia y empecé a ver otra vez que yo volví a sentir que me faltaba algo, que otra vez el hueco en mi corazón, que otra vez, porque esta necesidad de siempre estar queriendo más, más y más y no ser satisfecha, porque querer tener lo de las demás y cuando tengo lo de los demás no estoy satisfecha, porque me sentía e incluso me llegué a sentir fea, siendo la mujer más bonita de Colombia. Me llegué a sentir poca cosa, insuficiente, acomplejada, insegura, estando en esta posición. Y es ahí donde nuevamente vuelvo otra vez como a los pinitos, otra vez a Dios, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que sucede? Y luego se me presenta otra oportunidad de participar en un reality y nuevamente ese tipo de cosas me dañaron el corazón. Porque es que nunca iba a la fuente. Yo sabía que la fuente era Dios. Yo sabía que yo tenía que ir a Jesús. Yo sabía que tenía que ir a beber de esa agua que sacia. Pero no lo hacía porque seguía queriendo llenar mis vacíos con el mundo, con la aprobación, con yo sí soy, yo sí puedo, yo voy a ser alguien en esta vida, yo voy a demostrarle a las personas que me hicieron daño que yo sí soy alguien, que yo soy una persona que merece, que yo soy una persona que demanda, porque es que esa es Lucía Aldana, entonces yo le voy a demostrar. Y se me dio la oportunidad de ir a un reality donde eran una competencia deportiva a la cual yo también fui con mi esposo. Y en este reality me empezó a ir muy bien, pero a los 2 meses de estar en el reality yo sufro un accidente. Yo me caigo de 3,5 metros de altura y me destrozo por completo mi pierna izquierda, mi articulación, mi rodilla. Inmediatamente me sacan del reality, tengo varias cirugías, tuve muchas complicaciones, secuelas. Después de 1 año y medio de terapias físicas, pude volver como a caminar normalmente y es ahí donde yo toco fondo, Jonathan, es ahí donde yo digo de verdad qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que tú quieres. Yo le decía a Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Porque entre comillas me causas esto, obviamente el Señor no me estaba causando esto, eran mis decisiones, era mi forma de vivir, era mi forma de querer llenarme. Y ahí es donde yo dije, está bien, yo me rindo a ti, Señor. Tómame y haz lo que tú quieras conmigo, yo ya no puedo más, no es en mis fuerzas. Yo siento que como que ya me habían quitado todo, ¿sabes? Como un banano, o sea, como que ya había quedado completamente desnuda. Y yo dije, ya, Señor, tómame lastimosamente después de haberme golpeado muchísimo. Y es ahí donde yo tengo un verdadero encuentro con Jesús, con el verdadero Jesús, con ese Jesús amoroso que dio su vida por mí en la cruz. Yo empiezo a entender su palabra, yo empiezo a entender aquello que la palabra dice, que cosa que ojo no vio ni oído
escuchó. Y Jesús empieza a hacerse real completamente en mi vida. Y es ahí donde yo empiezo mi sanidad emocional, mi sanidad de mis heridas. Empiezo también un momento difícil, porque esto no es como una varita mágica, ¿no? No es como que llega, sucede y ya. No, a mí me tocó hacer muchas cosas, me tocó morir a mí misma, me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, y esas son de las cosas que uno no lo dejan avanzar, no lo dejan avanzar. Y desde ahí yo me planto en una iglesia y empiezo a ser discipulada, y esto ya hace más o menos 3 años que sucedió. Realmente ha sido completamente diferente. Si yo te digo algo, yo no vuelvo atrás, nunca más en mi vida. Yo le pido a Dios todos los días que me dé la fuerza, el valor, la capacidad, la valentía para poder seguir adelante poniendo mi mirada en Él, en el autor y el consumador de la fe, que para mí lo vale todo. Y para mí, yo quiero dar mi vida para Dios hoy, yo quiero dar mi vida para Jesús. Ese es mi propósito, ese es mi plan de vida. Y ahora me encuentro tan llena y tan saciada, que a pesar de no tener lo que tenía antes, a pesar de incluso estar viviendo temas y momentos económicos difíciles, yo no cambio por nada lo que hoy en día siento y lo que hoy en día soy, que es ser hija de Dios, amada, deseada, perdonada, y que tengo vida eterna, y para mí esto lo vale absolutamente todo. Qué bendición. Fijémonos, me gusta un poquito examinar con cada uno de vosotros la perspectiva, ¿no? El de dónde sale. Fijémonos que a lo mejor una persona, después de haber visto un milagro tan grande como el que tú vives, el que tú ves de la sanación de tu mamá, le hubiera sido suficiente para no haberse desviado, ¿no? Pero no. Igualmente que tenemos que tener en cuenta, y sabemos que hay un Dios, también hay un enemigo. Así es, completamente. Entonces, Él no va a permitir tan fácilmente que vayamos a los pies del Rey de Reyes sin antes intentar literalmente quitarnos del medio, porque es lo que Él busca, ¿no? Esa condenación. Vemos cómo Lucía vive todo el proceso de sanación de su madre, pero aún así el enemigo le vuelve y le lanza el dardo, ¿no? Lo consigue, parece que lo consigue, te saca a la universidad y comienzas a lo que hoy hace mucha gente. Fíjate que lo que sucede en tu vida no es algo diferente a lo que está sucediendo hoy, a lo que ha sucedido y a lo que sigue sucediendo con muchas personas. No solamente con gente joven, sino ya con gente quizá de otra, un poquito más madura en edad. Y es que busca llenar ese hueco que todo ser humano nacemos con él. Tenemos, claro. Exactamente. ¿Con qué? Con cosas del mundo. En este caso, como comentabas, la fama. Y fíjate que el enemigo no te pone ser Miss Bogotá o Miss Cali, no, o sea, es decir, te está plantando, oye, tienes la opción de ser la mujer más hermosa del universo, como es un certamen de Miss Universo. El enemigo es astuto y el enemigo sabe cómo se mueve. La palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que ser astutos, pero fíjate cómo, yo digo que cuando el Señor tiene un plan, Así es. Vamos a ser capaces de desviarnos. Lo que lo que tú decías de lo de, ponías el ejemplo de lo de la ovejita que se marcha. Mira, yo alguna vez cuando nosotros recibimos el instituto, nos ponían este ejemplo, ¿no? Así hablando del hogar cristiano, y nos decían, mira, literalmente el pastor, al pastor, la oveja, estamos hablando de pastor de ovejitas, los ganaderos, la ovejita joven, pequeñita, se va y se mete en los zarzales. Entonces el pastor va una vez y con su cayado la saca. Pero resulta que sigue caminando y la ovejita vuelve a irse al zarzal. El pastor va por segunda vez y le coge con su cayado y la devuelve al redil. Pero la ovejita va por tercera vez y se mete al zarzal. El pastor lo que llega es que la coge en sus piernas, le parte la patita. Tal cual te iba a decir eso. Exactamente. Le quiebra la pata, se la venda y le echa y lo pone en sus hombros. Sí, eso justo que vas a decir, también lo iba a mencionar. Y es que cuando yo tuve este accidente, Jonathan, a mí se me revela Dios como mi pastor.
el Roy, el que me ve, el que me sostiene, el que me lleva. Y fue tal cual, yo nunca había sentido tanto la presencia de Dios como el Señor es mi pastor, como esa vez. Y yo literalmente sí sentí que Dios me partió la pata y me puso aquí cerca de su corazón, pero para mí ha sido lo mejor. Mira, si a mí me preguntan cómo es este tema del accidente, yo he dicho, siempre ha sido una bendición, porque o si no, no hubiese conocido a Dios como hoy en día lo conozco. Yo empecé a conocer a Dios de una manera extraordinaria, un Dios amoroso, un Dios que me sostiene, que me cuida, que me mima, que me consiente. Yo literalmente sentía como yo era su ovejita acá en sus hombros, que yo podía sentir incluso ese olor de mi pastor, ese palpitar de mi pastor, esa fragancia, su respirar, y fue así. Durante ese año, Dios se me reveló como mi buen pastor. Y cada versículo de la Biblia fue cumplido en mi vida. O sea, cada versículo de ese Salmo 23 fue cumplido en mi vida y yo le doy tantas gracias a Dios. También se me reveló como papá, que tampoco tenía esa identidad de hija. Eso es otra cosa por las cuales nosotros también perecemos y digamos que sufrimos, porque no tenemos esa identidad de quiénes somos nosotros para Dios y quién es Dios para nosotros como padres e hijos. Y fue maravilloso, fue un tiempo muy difícil, no puedo negarlo, muy, muy difícil, pero para mí ha sido el mejor tiempo de mi vida y no lo cambio por absolutamente nada. Este testimonio que Lucía nos está dando puede ayudar a mucha gente que quizá está pasando en estos momentos por un momento complicado, ¿no? El hecho, y yo siempre lo he explicado muchas veces, el hecho de ser hijo o hija de Dios no nos exime de tener que pasar pruebas, de tener que pasar enfermedades, ¿no? Pero hay veces que nuestra rebeldía llega a tal punto de que el pastor tiene que partirnos la pata para que no volvamos al zarzal, sino para que volvamos con el rebaño. Entonces, hay muchas veces cuando estés pasando por problemas, por adversidad, te hablo a ti que nos estás viendo, en lugar de preguntarle a Dios, porque ese ego, esa rebeldía humana, lo primero que nos hace es, Señor, ¿por qué? No, párate y revísate a ver si es que ya el pastor, el buen pastor, te fue a sacar 2 o 3 veces del zarzal y por no hacer caso, te tuvo que quebrar la patita. Importante. Total, completamente. Así es, Jonathan. Y el Señor siempre está ahí. Tú decías, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Cómo es que Dios llegó a tu vida? Dios siempre estuvo conmigo. No hay ninguna duda. O sea, yo no tengo ninguna duda de que Dios siempre estuvo conmigo. Lo que pasa es que yo nunca lo invité a estar conmigo. O sea, yo nunca invité a que Él hiciera parte de mi vida, de mis decisiones. Yo quería tomar mis decisiones y quería hacer lo que yo quería, lo que tú dices, la rebeldía, ¿no? Eso hace parte. Pero lo más lindo es que cuando nosotros estamos, Señor, ¿por qué? Porque, bueno, yo le pregunté 1000 veces ¿por qué? ¿Por qué? Y Él me dio la respuesta, imagínate. Él no me dijo ¿por qué? Sino ¿con quién? Él me dijo, y ese soy yo. Yo quiero estar contigo, yo anhelo estar a tu lado, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tengamos intimidad, que tengamos una relación. Y luego le dije, pero ¿y para qué? Y el para qué, luego lo estoy viviendo hoy en día, porque hay muchas personas que pueden pasar por lo mismo y yo voy a estar ahí para poder contarles lo que yo viví con mi Señor, con Dios. Entonces Dios siempre tiene un propósito, que es con Él y para otros, para la gloria de Él, para que Él se haga real y vivo en la vida de esas personas que también están pasando por X o Y circunstancia. Y ha sido maravilloso. Nosotros simplemente tenemos que abrir la boca e invocarlo a Él, porque la palabra dice, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas. Entonces, era eso. De hecho, cuando yo me accidenté y empecé a vivir todo este proceso, de las palabras que más me salían era esa, clama a mí y yo te responderé.
Y yo decía, pero es que tú lo sabes todo, tú sabes mi situación, tú sabes yo cómo me siento, yo estoy aquí mal, estuve 2 meses quieta en la cama y yo decía, ¿para qué quieres que yo te hable? ¿Para qué quieres que yo te hable? Y es que Dios quiere que nosotros hablemos a Él quiere que nosotros nos expresemos, porque si no, no sería una relación, sino pues un monólogo solamente de Dios para nosotros, pero si nosotros no queremos escucharlo y no queremos también que Él nos escuche, entonces pues no sería una relación. Y Dios quiere una relación con nosotros, de ahí parte absolutamente todo este maravilloso espectro que se empieza a abrir, estos cielos y estas bendiciones celestiales que Dios tiene para nosotros y parte de la relación con Él. Lucía, llega un momento en el que el Señor, como estábamos hablando, te parte la extremidad. Vamos a obviar las patitas para las ovejas, te parte la extremidad y en ese momento es en el que tú te das cuenta de decir, es aquí, Señor, vamos, voy a caminar contigo. Entonces, esto me da pie a preguntarte, ¿qué hace Lucía Aldana para nutrir su relación con Dios? Bueno, sin duda alguna me tocó, digo tocó porque no es algo que nace del corazón y no es algo que uno diga, ay, qué delicia, hoy me levanté y lo voy a hacer. No, me tocó tomar decisiones radicales, como ponerle fin a muchas relaciones, dejar de hacer cosas que antes hacía, a dejar de escuchar cierta música, dejar de ver ciertas cosas y empezar a meterme con lo que Dios quiere, que en su relación, tener una relación con Él, y es oración, leer la palabra de Dios todos los días, y otras disciplinas como el ayuno, como hacer guerra espiritual, congregarnos con hermanos también de la fe, que nos animen, que nos edifiquen, que nos ayuden a tener siempre una persona. Yo soy de las que comparte que debemos tener una persona a la cual nosotros podamos rendir cuentas, y esto hace parte de nuestra disciplina cristiana. No es algo que, como te digo, me nace del corazón, no. Lo hago también porque me siento en deuda, ¿sabes? O sea, me siento en deuda y yo sé que si el día que yo no lo hago, no es que me vaya a condenar o me sienta mal, pero yo sé que me estoy perdiendo la oportunidad de entrar a la presencia de Dios, de entrar a la mesa con el Rey de Reyes. Entonces, empezar a buscar esa necesidad todos los días de querer más y más y más de su presencia. La adoración, yo amo la adoración, no hay un día que no pase en el que yo deje de adorar, no solamente con música, sino con mis pensamientos, con mi boca, el agradecimiento. Estos son disciplinas que empiezan a generarse en mi vida y en la cual yo siento que es donde nosotros empezamos a coger ya más carnecita, digo yo. Empezamos a subir a un nivel y a otro nivel y a otro nivel para estar más fuertes, para hacer que los tobillos no flaqueen, para hacer que las piernas y los pies no se desvíen, para hacer que uno no se resbale. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no podemos esperar que todo sea por ósmosis o como que todo sea, bueno, Dios, tú allá y yo acá y dame todo. No, también uno tiene que trabajar y esto parte también del amor. O sea, si yo no tengo amor por esto, o sea, no estaría haciendo absolutamente nada. Y como te dije en un principio, yo estoy dispuesta a dar todo por aquel que no escatimó absolutamente nada por mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y es algo y son decisiones radicales que debemos tomar si queremos vivir la vida buena, abundante que el Señor tiene para nosotros. Había un detalle muy, muy bonito, Lucía, que estabas diciendo y que quizá la gente puede llegar a lo mejor a malinterpretarlo y por eso es bueno explicar. Lucía explicaba y decía, es algo que
no nace no nos nace innatamente, ¿no? O sea, No, pues es que nuestras fuerzas no. exactamente, ahí está, y eso es lo que hay que explicar. Vamos a ver, venimos, o sea, es decir, así las personas que incluso hayan nacido en cuna cristiana, otros que el Señor nos haya recogido de diferentes sitios, venimos de tener una carne que la seguimos teniendo, una carne pecaminosa, una carne que está enseñada a hacer el mal, una carne que está enseñada a hacer todo lo contrario a lo que Dios es. Entonces, Así es. tú pregúntale a tu carne qué prefieres, si por la mañana que te levantes a orar o que te quedes durmiendo. Total, es que a eso voy. Bueno, si las personas que de pronto nos están escuchando y de pronto no entendieron un poco eso, es que nuestra carne yo creo que de muchas veces es el enemigo más fuerte, es nuestra carne. O sea, no, nuestros enemigos, aparte de ser Satanás, el mundo también es nuestra carne, y nuestra carne pesa demasiado porque es en la que habitamos, ¿no? En la que habitamos. Entonces, todos los días yo le digo a Dios, sé tú más en mí y menos yo, porque es que si fuera yo, no pudiera. O sea, si fuera yo, de verdad que haría las cosas mal. Si fuera yo, me desanimaría todos los días por las pruebas, por las adversidades. Lo que tú dices, levantarnos y dormir. Entonces, pues si fuera yo prefiero quedarme durmiendo. Si fuera yo, prefiero hacer otro tipo de cosas que ir a buscar de la presencia del Señor. Pero ahí es donde yo digo, de verdad, también hay que obligar la carne, ¿no? Hay que obligar la carne. Yo cuando me levanto y oro, yo empiezo orando, yo le digo, alma mía, alaba al Señor. Yo le digo, cuerpo, carne, pensamientos, yo le ordeno a que se sometan a la obediencia de Jesús, porque es que no, en nuestras fuerzas no podemos, realmente no podemos, y esto es un tema de disciplina, por eso digo que son disciplinas. Muchas veces lo intenté hacer en mi carne, entonces había momentos que me levantaba feliz y yo, hoy voy a alabar al Señor, bendito seas tú, Dios, gracias, pero habían días que me levantaba destruida, con desánimo, con un poquito de tristeza, sin ganas, y yo decía, no vale la pena, no vale la pena. Y es de ahí donde uno se tiene que disciplinar y también tiene que exigirle un poquito al alma que es tan traicionera. Así es. Pero fíjate que no solamente es una cuestión de que a lo mejor podemos llegar a pensar, no, pero es que hoy es que tenemos un enemigo más, que es la comodidad, ¿no? O sea, yo siempre digo que realmente el cristiano vive una comodidad que muchos de ellos los va a perder, ¿no? Pero fíjate que no es una cuestión en la actualidad, sino ya sucedía. Recordemos que decía el apóstol Pablo, ¿por qué queriendo hacer siempre lo bueno, acabó haciendo lo malo? Y estamos hablando de un varón de Dios como era el apóstol Pablo. Tremendo, sí. ¿No? Que dice que más quisiera estar ausente de este cuerpo de corrupción, decía el apóstol. O sea, es decir, es algo que cuesta y que tenemos que entrenar. Y lo que Lucía dice es muy importante. Si dejamos que nuestra carne aumente, nuestro espíritu va a disminuir. Exactamente, así es, totalmente. Ahí nos vamos a encontrar. Y más, Jonathan, yo que estoy en el medio, digamos que también el mundo jala un poquito, te llama, te seduce, cositas, trabajo, el dinero, la fama, hacer ciertas cosas. Entonces ahí es donde uno dice, ayúdame, Señor, que mis pies no resbalen, por favor. O sea, ayúdame, Espíritu Santo. Y es ahí donde uno tiene que subirle al Espíritu y bajar un poquito más a la carne. No es fácil, no es algo que yo diga, lo hago perfectamente, ustedes mírenme a mí cómo lo hago. No es fácil, pero pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos al mejor de todos, que es el Espíritu Santo, y si tenemos comunión con Él, Él nos va a ayudar. Así es, tenemos que ser imitadores de Cristo, como dice la palabra de Dios. No intentemos imitar al hombre porque entonces estamos condenados al fracaso. Es Cristo con la mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe. Listo, Lucía, nos hemos quedado sin tiempo en esta primera parte del programa. Se voló, pero bueno, ha estado súper interesante. Como siempre decimos, la idea es conocer un poquito más de la persona, del hermano, en este caso de la hermana en Cristo, con la cual estamos conversando, algo que normalmente no se suele ver, en este caso tú que eres una persona de medios, que no se suele ver normalmente.
a mí me gusta en estas conversaciones poder escudriñar el corazón y el alma de la persona que está ahí. ¿Por qué? Porque eso va a ser para testimonio y para que la gente vea que se puede salir de todo, que Amén, se puede así es. salir de drogas, que se puede salir de alcohol, que se puede salir de la fama, porque hoy en día vemos la fama como algo bueno y no nos damos cuenta de que puede entonces llevarnos a hacer o a querer hacer un poquito lo que hizo Lucero, ¿no? Intentar ser nosotros los primeros sin tener en cuenta que el primero tiene que ser el Señor. O sea que, Así es. Lucía, te invito a que nos acompañes dentro de 8 días. Nos han quedado muchas cosas en el tintero. Quiero hablar contigo muchas más cosas, temas de actualidad. Así que si nos regalas un ratito más de tu apretada agenda, nos vemos la semana entrante, si te parece. Claro que sí, no, yo contenta, el tiempo se pasó volando, pero muy, muy feliz de estar contigo, de compartir con todas las personas que nos están viendo. Y bueno, claro que sí, ahí voy a estar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lucía. Nos vemos en 8 días. Y a todos vosotros, lo dicho, conversamos con Lucía Aldana la semana que viene. ¿Dónde? En vuestro programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Lucía, bendiciones. Chao, chao. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que haya sido de edificación, que haya sido de enseñanza. Te invito a que no te pierdas el programa que viene. Vamos a ver, como decíamos, si están vigentes aún el Hades, quiénes hay en estos lugares. Vamos a estudiar en profundidad todas estas inquietudes y también seguiremos conversando con Lucía Aldana. Así que, como siempre digo, muchas y muchas gracias por el crecimiento que nos estáis dando en YouTube. Muchas gracias por vuestros comentarios. Te invito a que si aún no estás suscrito, justo aquí debajito donde yo estoy, hay un botoncito que pone suscribirse, dale ahí, activa la campanita para que la plataforma te avise cuando comenzamos un vídeo, cuando comenzamos un directo, un programa, para que estés conectado con nosotros. Y también, sumamente importante, y es que si no nos sigues en Instagram, te estás perdiendo toda la información que subimos semanalmente sobre nuestros invitados, subimos contenido cristiano, así que aquí abajito también vas a tener los enlaces. Sin nada más, de verdad que esperamos que tengáis una semana llena de bendiciones, donde el Señor Jesucristo camine a vuestro lado en todo momento. Y recordad, nos vemos en 8 días. ¿Dónde? En vuestro programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.